que viene de parte de Dios. Gracias. Gracias. Qué bendición poder estar en la iglesia del Señor, juntos, unidos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, adorando, glorificando al Señor y sintiendo su presencia. Yo creo que no hay nada más precioso que poder estar aquí y poder estar juntos adorando al Señor. Hay muchos que están de acuerdo, hay algunos que no. Amén, estamos de acuerdo en eso. Mira, hay muchas cosas de las que voy a decir que ya se han dicho en esta mañana. Samuel nos decía esta mañana que estamos aquí para adorar a ese Dios todopoderoso y grandioso. Había canciones que hablaban de ese Dios todopoderoso y grandioso. José Mari nos hablaba y nos decía muchas cosas también de las que hoy voy a compartir con vosotros, de las que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros. Y es una bendición tremenda poder discernir cómo el Espíritu es uno y cómo pone esas palabras y cómo confirma esa predicación previamente, y no es la primera vez, ni muchísimo menos que me ocurre. Doy gracias al Señor por estar hoy en este tiempo aquí, por la confianza que Fernando ha puesto en mí, y me gustaría que pudieras venir en tu Biblia a Jeremías capítulo 31, versículo 17, y que estés allí, por favor, unos minutos. Vamos a estar hablando de este versículo y de algunos otros que el Señor, por medio de los cuales el Señor quiere hablarnos hoy. Mira, cuando miramos a la historia de la Iglesia, miramos atrás y miramos a la historia de la Iglesia, vemos que ha habido tiempos muy concretos en los que el Señor ha levantado olas de su gracia que han impactado profundamente en la Iglesia y en el mundo. Si nosotros estudiamos los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia, en el siglo XIX y en el siglo XX, si nosotros estudiamos los movimientos de Dios en la Iglesia, nos damos cuenta de que esas olas de gracia son reales y que Dios las produce en el momento en el que Él determina. No sabemos por qué ni cómo, pero hay ciertos momentos en la historia de nuestras vidas, de la Iglesia local, de la Iglesia universal, en que el Señor levanta esas olas. Y fíjate, este pasado lunes yo ponía un mensaje en WhatsApp dirigido a la Iglesia, en el que hablaba de cómo Esmeralda y yo queríamos compartir con todos vosotros pues algo que nos tiene profundamente agradecidos y emocionados, y es que estamos viendo que el Señor ha levantado una ola de gracia para con nuestros hijos. Nosotros lo estamos viviendo en casa con nuestras hijas, estamos presenciando en vivo y en directo cómo el Señor está tratando con ellas, cómo el Señor las está avivando, cómo el Señor las está llamando a acercarse a su corazón y cómo ellas están respondiendo por la pura gracia de Dios. Y creemos que este asunto, esta gracia, no es solamente para mi casa y para mis hijas, sino que es una gracia extensible a toda la Iglesia y concretamente a esta iglesia local, La Roca. Así que lo que hoy quiero compartiros lleva por título: tus hijos volverán. Puedes decirle al que tienes al lado: tus hijos volverán. Es una declaración profética, ya te digo de antemano, una declaración profética que está fundamentada en la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios. No hay ninguna palabra profética más segura que esta, la que ya está escrita, la que Dios nos ha dado. Tus hijos
volverán. Quiero hacerte una pregunta, permíteme hacerte, bueno, antes de esto leemos el versículo al que hacía referencia antes, Jeremías 31, 17. En la Nueva Traducción Viviente es precioso como viene escrito, y allí dice: hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Y esta es una palabra poderosa a la que tenemos que aferrarnos, sobre todo aquellos que tenemos hijos que por una causa o por otra se encuentran en este momento alejados del Señor. Si hay algo que realmente angustia a un padre, si hay aquí padres y madres, si hay algo que realmente angustia a un padre y a una madre, es ver a nuestros hijos alejados del Señor, por la razón que sea. O si quieres, si a lo mejor te molesta esta frase, alejados del Señor, puedes ponerle en pausa espiritual, no sé, como tú quieras, ¿vale? Pero si hay algo que rompe el corazón de los padres, es ver a nuestros hijos en este estado. Yo no sé si tú alguna vez has llorado mientras clamabas al Señor, preguntándote si Él está oyendo tus oraciones por ese hijo que se ha alejado del Señor o que está en pausa espiritual. No sé si alguna vez has llorado mientras orabas por esto. Y no sé si en alguna vez has sentido la sensación de que el cielo guardaba silencio en respuesta a estas oraciones. Si en alguna ocasión tú has vivido esto, déjame decirte que si esta es tu historia en el tiempo que estamos viviendo, esta palabra es para ti toda entera, como lo es para mí también. Hoy nos reunimos aquí, yo creo que con una carga compartida entre todos, una carga para muchos de los que estamos aquí, y esa carga son nuestros hijos. ¿Te puedo hacer una pregunta honesta? Solo tienes que levantar tu mano, ¿vale? ¿A cuántos les preocupa la vida espiritual de sus hijos? Entiendo que los que no han levantado la mano son porque quizá no tienen hijos, pero si eres joven y estás a punto de casarte o te vas a casar, los tendrás. Así que no pienses que esta palabra no es para ti, también es para ti, porque llegará el momento en que tengas hijos y llegará el momento en que tengas que enfrentar esta situación. Pues mira, verás, quería comenzar diciéndote una verdad muy poderosa que Jesús nos ha revelado en su palabra. Y para que podamos ver esta verdad, vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículos del 9 al 11. Yo sé que has leído esta escritura cientos de veces, pero la vamos a leer muy despacio, muy despacio. Allí Jesús está diciendo unas palabras a los que tiene alrededor suyo y les dice lo siguiente, fíjate bien por favor. ¿Qué hombre o mujer, añado yo, qué hombre o mujer hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y continúa diciendo, o si le pide pescado, le dará una serpiente. Y termina Jesús diciendo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Debo decirte que esta escritura se ha hecho carne en mi propia vida. Es una escritura que he orado y que sigo orando durante este tiempo de enfrentar a la muerte y que se ha hecho realidad en mi vida. Llegó un momento en el que el Espíritu Santo me hizo entender, me iluminó para hacer entender una verdad trascendental. Esa verdad es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere darnos una respuesta diferente a aquello a lo que nosotros le estamos pidiendo, si lo que le estamos pidiendo está dentro de su voluntad. Si tú le pides pan a Dios, no te va a dar una piedra. Si tú le pides pescado a Dios, no te va a dar una serpiente. Dios sabe perfectamente lo que estás pidiendo y Dios entiende perfectamente lo que tiene que darte. Así que verás, amado,
Dios es el Padre bueno, el buen Padre, el Padre que es perfecto. Y quiero decirte algo importante, su corazón, el corazón del Padre, no es indiferente a nuestras realidades, no es indiferente a nuestras oraciones. Cuando venimos ante Él clamando por nuestros hijos, no recibiremos silencio continuo, no recibiremos desinterés o rechazo. ¿Has escuchado bien? Porque Él no responde, dando una piedra cuando le pedimos pan o dando una serpiente cuando le pedimos pescado. Y esta verdad, amados hermanos, debe ser nuestra confianza. El Padre escucha, ve, comprende y da lo que se le pide, y mucho más cuando se trata de nuestros hijos. Escucha bien, querido hermano y hermana. Como vamos a ver adelante, a Dios le interesan mucho tus hijos. No pienses que el hecho de que tu hijo o tu hija se encuentre alejado del Señor o se encuentre en esa pauta espiritual es algo que a Dios no le importa o no le interesa. A Dios, como vamos a ver ahora, le interesa profundamente, en primer lugar porque te ama a ti y en segundo lugar porque ama a tus hijos. Así que esta verdad debe ser la base de nuestra confianza. El Padre escucha, ve, comprende y da lo que se le pide, y mucho más cuando se trata de nuestros hijos. Charles Spurgeon dijo una frase que no tiene desperdicio, como todo lo que este hombre decía, era tremendo. Spurgeon dijo: la oración de una madre, o de un padre, añado yo, puede atravesar cualquier infierno. Yo lo creo, decía Spurgeon. Cuando una madre o un padre se ponen de rodillas, el cielo se inclina. ¿Has oído bien? Cuando tú te pones de rodillas en oración y clamor por tus hijos, el cielo se inclina. Y esto no es solo una frase sacada del contexto bíblico, sino que esta es una frase que está de acuerdo con toda la armonía de la Biblia. No tengo tiempo para poderlo explicar eso, pero créeme cuando te digo que esta frase tiene un profundo peso bíblico. Así que, amados hermanos, si el Padre bueno cuida de los lirios del campo y de los gorriones, ¿cómo no cuidará de tus hijos? El hecho de que tus hijos se encuentren en este momento apartados del Señor o en esa pausa espiritual no quiere decir que Dios no esté cuidando de ellos. ¿Entiende esto bien, querido hermano, querida hermana? Dios cuidará de tus hijos porque para Él tienen más valor que un gorrión o que los lirios del campo. Y si Él ha dicho que los protege, que los cuida a los gorriones y a los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de tus hijos? Porque, amado, la naturaleza de Dios no es indiferente ni distante, sino profundamente paternal. La naturaleza de Dios es profundamente paternal. Él es el Padre bueno. Él es el Padre que se goza en que sus hijos vivan y tengan lo mejor. Y esa naturaleza profundamente paternal hace que el Padre, hace que Dios escuche atentamente, vea constantemente y actúe, aunque a nosotros nos parezca que no está haciendo nada. No importa cuánto tiempo tu hijo esté apartado del Señor, no importa cuánto tu hijo esté en pausa espiritual, lo importante es que entiendas que Él está cuidando de ellos, que Dios no los ha desechado por dos causas, que ya te dije anteriormente. Primero, porque te ama a ti profundamente, y segundo, porque ama a tus hijos profundamente. Existe una frase que seguro has escuchado que dice: tus hijos, antes que tus hijos, son hijos de Dios. ¿Habéis escuchado esa frase? Y aunque esta frase no tiene una autoría atribuida, sin embargo, el principio detrás de esta frase es profundamente pastoral. De hecho,
Fíjate lo que dice la palabra en el Salmo 127.3. Ve allí tu Biblia, por favor, vamos a leerlo juntos. Salmo 127.3. Da un fundamento bíblico a esa frase de que tus hijos, antes que tuyos, son hijos de Dios. El Salmo 127.3 dice, he aquí, ¿de quién son los hijos? ¿De quién son los hijos, dice la palabra? De Jehová son los hijos. He aquí, de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, para Dios tus hijos son un fruto estimable de estima porque son propiedad suya antes que tuya. ¿Y cómo lo cuidará Dios de aquello que es propiedad suya? De aquello que para Él tiene una alta estima. Fíjate, este versículo coincide con toda la enseñanza bíblica sobre la crianza de los hijos. Una enseñanza sobre la crianza de los hijos que dice que los hijos son confiados por Dios a los padres con amor, sabiduría y fe, reconociendo siempre que Él es su verdadero Padre eterno. Así que los hijos, aunque son tuyos genéticamente hablando, te han sido cedidos, te han sido prestados, porque su verdadero dueño se llama el Señor. Así que, si Dios es su verdadero dueño, ¿cómo no estará protegiéndolos y estará cuidándolos y estará tratándolos aun cuando ellos se encuentren en este momento alejados? Este versículo nos está enseñando, el Salmo 127.3, nos está enseñando que Dios es quien da la vida y por tanto los hijos no nos pertenecen como propiedad, sino que han sido encomendados. Puedes mirar, esposo, puedes mirar a tu esposa y decirle, nuestros hijos nos han sido encomendados. Y díselo tú también, esposa, a tu esposo, nuestros hijos nos han sido encomendados. De hecho, fíjate en esto. Fíjate en esto que te voy a decir. Aún más grande que nuestra oración por nuestros hijos es el amor de Dios por ellos. Y ese amor es un amor incomprensible. No podemos entenderlo. Hoy cantábamos eso, ¿verdad?, en la alabanza. El amor de Dios es para nosotros incomprensible. De hecho, fíjate si es incomprensible el amor de Dios, que Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Fíjate cómo es el amor de Dios para llegar al punto de ni siquiera escatimar o no negarnos ni siquiera a su propio Hijo. Recuerdo que cuando estaba de pastor en Bolaños, alguien me decía al terminar la reunión, no recuerdo exactamente quién, me decía, pastor, ¿por qué tengo yo que diezmar y por qué tengo yo que ofrendar? Y entonces yo le dije, ¿qué hizo Dios por ti? ¿Qué dio Dios por ti? Pues no sé, me decía él. Digo, Dios te dio lo más precioso, lo más preciado, lo más santo, lo de más alto valor, lo más glorioso que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Señor ha dado lo más precioso, lo más santo, lo más digno, lo más alto que Él tenía, entonces nosotros tenemos un ejemplo claro para poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero no solo para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sino para dar nuestro tiempo, para dar nuestra vida, para dar todo lo que somos y todo lo que tenemos. De hecho, fíjate en esto. Como te decía, aún más grande que nuestra oración es su amor. Y Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Ahora, fíjate, hay una frase aquí que cuando la piensas te vuela la cabeza.
dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos ha dado a Jesús. Y junto con Jesús nos ha dado todas las cosas. Y para entender a más profundidad cómo es el amor de Dios de incomprensible, hay que preguntarse, ¿vale? ¿Y cuáles son esas otras cosas que Dios me ha dado junto con Jesús? Pues mira, la frase todas las cosas se refiere a que Dios nos ha dado todo lo necesario para nuestra salvación, santificación, perseverancia y glorificación. Todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, para ser santos, para ser perseverantes y para vivir en glorificación, Dios nos lo ha dado junto con su Hijo Jesucristo. Esas todas las cosas a las que se refiere Romanos 8:32 se reciben en 3 áreas concretas que engloban toda la vida espiritual. Déjame enumerártelas rápidamente porque quiero ir y terminar pronto esta predicación, no quiero cansarte mucho. Primero, Dios te da junto con Cristo todo lo necesario para que tengas vida espiritual. Eso significa perdón, como dice Efesios 1:7, justificación, como dice Romanos 5:1, adopción como hijos, como dice Gálatas 4 del 5 al 7, santidad y transformación, como dice 2 Corintios 3:18, poder para vencer el pecado, como dice Romanos 6:14, y vida eterna, como dice Juan 10:28. En segundo lugar, Dios te da junto con Cristo todo lo necesario para que puedas perseverar en tu vida diaria como creyente. Por ejemplo, paz en medio del sufrimiento, como dice Filipenses 4:7, consuelo y esperanza, como dice 2 de Tesalonicenses 2:16 y 17, sabiduría para tomar decisiones, como dice Santiago 1:5, sustento material conforme a su voluntad, como dicen Mateo 6:33 y Filipenses 4:19, entre otros, y el Espíritu Santo mismo, como dice Lucas 11:13. Y el tercer área en la que Dios te ha dado todas las cosas junto con Cristo, Él te da junto con Cristo todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Él te da dones espirituales, como dice 1 Corintios 12, Él te da un ministerio de edificación, como dice Efesios 4, 11 y 12, Él te da el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23, y Él te da fortaleza para soportar en el día de la prueba, como dice Isaías 41, 10. Todo lo que tú necesitas para poder tener una vida espiritual son esas todas las demás cosas que nos ha dado Dios junto con el Padre. Es decir, Dios ya nos ha dado lo más valioso, a su propio Hijo, pero no se ha quedado conforme con eso, sino que ¿cómo podría negarte Dios, el que te dio incluso a su propio Hijo? ¿Cómo podría negarte lo que necesitas para vivir una vida plena, llena de fe, útil en su reino y perseverante hasta el final? Y además te dio todas esas cosas para que puedas vivir de esta manera. John Wesley, otro hombre tremendo de Dios, dijo algo impresionante. Fíjate lo que dijo: la provisión de Dios no está basada en nuestra perfección, sino en su perfección, en la perfección de su amor. El mayor acto de amor ya fue hecho. Dios entregó a su Hijo. ¿Cómo pensar entonces, si Dios nos ha dado a su Hijo y todas estas otras cosas junto con su Hijo, cómo podemos llegar a pensar entonces que Él se olvida de nosotros en nuestras batallas cotidianas? Si Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y todas las demás cosas junto con su Hijo Jesucristo, ¿cómo podemos imaginar que Él no está profundamente comprometido con el regreso de tus hijos a sus brazos? Es imposible que pensemos eso. Es imposible que Dios no está profundamente comprometido con el regreso de tus hijos a sus brazos. No sé si tú ya te has dado por vencido, pero escucha lo que dijo Corrie ten Boom: Dios ama a tus hijos más de lo que tú jamás podrías hacerlo.
Y esta frase, hermanos, es una verdad que sana el alma. ¿Escuchaste bien? Esta frase es una verdad que sana el alma. Créelo, hermano. Créelo, afírmate en estas verdades que te estoy compartiendo. Tus hijos no van a perderse. ¿Lo escuchaste bien? Tus hijos no van a perderse. Isaías 49:25 lo proclama sin ambigüedades. Ven tu Biblia, por favor, a Isaías 49:25 y señálate este versículo como una palabra de fe para tu vida. Isaías 49:25 lo proclama sin ambigüedades. Allí fíjate lo que dice: contenderé con los que contienden contigo y salvaré a tus hijos. Contenderé con los que contienden contigo y salvaré a tus hijos. No hay demonio que pueda apartar a tu hijo de las manos de Jesús. No hay problema ni situación, no hay cosa en el mundo que pueda hacer que tus hijos vayan a perderse. Él ha dicho: contenderé con los que contienden contigo y salvaré a tus hijos. Tienes que entender algo práctico. Y cuando digo práctico, me refiero a algo que se puede vivir. Dios no es ajeno a tu dolor. Cuando tus hijos se alejan, su corazón también se ve conmovido. Porque lo que es importante para ti, le importa a Él también, y mucho. Y mucho. Si tus hijos te importan a ti, a Dios también le importan, y mucho. Yo sé que tus hijos son tu misión en esta tierra. Pero escucha bien, tus hijos también son la misión de Cristo. Y porque también son la misión de Cristo, tienes que creer y afirmarte en la fe de que Dios puede volver a traerlos a sus brazos. Amén. Ahora, en medio de esta batalla de fe, hay algo que puede jugar en nuestra contra. En medio de esta batalla de fe, hay algo que puede jugar en nuestra contra. ¿Y qué es lo que puede jugar en nuestra contra? El tiempo. El tiempo. El tiempo, si nosotros vivimos el tiempo, pasamos el tiempo, sin estar afirmados en Cristo, el tiempo es un gran destructor. Muchas veces los padres adoptamos actitudes cuando el tiempo pasa y vemos que nuestros hijos no se acercan al Señor. Empezamos a tener actitudes que pueden apagar la fe en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hay tres formas principales en las que el paso del tiempo, sin la respuesta que queremos ver, puede hacer mella en nuestra fe. Apúntalas estas tres, por favor. La primera es la resignación. Hay muchos padres que digan: tal vez nunca vuelvan mis hijos. Y llegan a resignarse, a pensar que no hay solución para sus hijos. Otro de esos problemas que pueden hacer mella con el tiempo es el dolor crónico. Yo sé que hoy el Señor está hablando a alguien, hermanos, lo sé. El dolor crónico. Cuando dices: tengo tanto dolor porque mis hijos no están en el Señor, que no puedo ya ni orar por ellos. Y otro es la pérdida, o mejor dicho, las dudas. Dudas que
nosotros pensamientos como quizá oré mal y por eso mi hijo no vuelve al Señor, o quizás es que no es la voluntad de Dios que mis hijos vuelvan al Señor. Quiero decirte, amado hermano, que Dios está profundamente preocupado por tus hijos, pero también el diablo está profundamente preocupado por tus hijos y no para bien. Y sabemos que el campo de batalla del creyente es la mente. Por eso el diablo intentará meter pensamientos de resignación, pensamientos de dolor y pensamientos de duda en tu mente y en tu corazón para hacerte perder la fe y la esperanza en lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Y esta no es una cuestión menor. Esta es una cuestión importante que debemos tener en cuenta. El enemigo siempre está alrededor nuestro como león rugiente, esperando a quien devorar. Siempre, no tiene descanso. Sin embargo, Dios tampoco tiene descanso y está por encima de ese enemigo. Y nuestra actitud debe ser afirmarnos en lo que la palabra de Dios dice al respecto de este tema. Y que nada nos pueda sacar de ahí. Mira, hermano, cuando recibí este diagnóstico de muerte, es algo que cuento también en mi libro. Por cierto, el libro hoy va a estar puesto allí en la vitrina, por si alguien quiere adquirirlo. Una de las cosas que yo viví fue una vez que el Espíritu Santo me reveló que había una realidad superior a la realidad del diagnóstico de muerte que me habían dado. Te recuerdo que a mí me dieron 3 meses de vida, esto hace ya 16 meses. Y entonces el Espíritu Santo me reveló que había una realidad superior a la realidad de ese diagnóstico, que es la realidad de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son reales, tangibles y están por encima de cualquier realidad. Y cuando yo llegué a aquella convicción, de repente o poco a poco empezaron a venir pensamientos a mi mente, voces a mi mente que trataban de apartarme de una determinación que yo había tomado. Yo le dije al Señor en oración: Señor, me aferro a tus promesas, decido aferrarme a tus promesas, decido vivir en tus promesas. Y fue hacer esa declaración y tener esa actitud, y empezaron a venir pensamientos, voces a mi mente que trataban de distraerme y trataban de hacerme caer de esa decisión que había tomado. Y yo empecé a darme cuenta, obviamente por la obra del Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo, empecé a darme cuenta de que esas voces que venían a mi mente tenían poder y que tenía que hacer algo contra esas voces. Entonces decidí hacer lo siguiente: Señor, vengan las voces que vengan a mi mente, ya sean de mi propio corazón, de mi intelecto o de fuera, de hermanos bien intencionados o personas bien intencionadas que quieran hacerme caer de esta fe, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, Señor. Y te puedo asegurar que los ataques eran atroces en medio de ese tiempo. Pero había una convicción puesta por el Espíritu Santo en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, de mantenerme en las promesas de Dios tal conforme a Él le había prometido. Y esas voces y esos pensamientos no lograron, ni han logrado, porque continúan a día de hoy, no lograron ni han logrado bajarme del burro de las promesas de Dios. Escucha, yo sé que el paso del tiempo, ver que pasa 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y que cada vez vemos a nuestros hijos más alejados, sé que eso va a traer voces a tu corazón y a tu mente para que te rindas, para que te resignes, para que dudas vengan a tu corazón. Pero escucha bien, lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir con tus hijos. Solo créele, afírmate en la verdad de Dios, clama al Señor, no te rindas, sigue luchando, porque el Señor está peleando contigo. Hay un antídoto contra estas cosas
que produce el tiempo en nuestra vida. Y se encuentra en Gálatas 6:9. Por favor, ven allí. Gálatas 6:9 es el antídoto contra lo que hace el tiempo en nuestras vidas. Allí dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Escuchaste bien? No te canses de hacer el bien, no te canses de clamar, no te canses de confiar, no te canses de buscar, no te canses de orar, no te canses de profetizar, no te canses de declarar, porque si lo haces, a su tiempo segarás y no desmayarás. Esta es la promesa de Dios, y la promesa de Dios es firme, es sí y es amén. Debemos perseverar en el entendimiento, en fe, de que Dios, amados hermanos, no está limitado por el calendario humano. Lo que hoy no es, Él ya lo está obrando en lo invisible. No te quepa la menor duda, hermano y hermana, de que Dios está obrando en tu hijo o en tu hija que está apartado o que está en pausa espiritual. No te quepa la menor duda. Vengan los pensamientos que vengan, vengan las voces que vengan, te cuenten los testimonios que te cuenten. No dudes de que Él está obrando en lo invisible en tu hijo. Decláralo, profetízalo sobre tu hijo. Ahora bien, la verdadera fe se expresa en acción. Dios no nos llama solo a esperar, sino a colaborar con su gracia. Debes entender esto. Tú eres un colaborador de Dios. Eres un discípulo de Dios, eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, pero también eres un colaborador de Dios. Y hay pasos prácticos que tú puedes dar para acelerar el regreso de tus hijos. Y todo esto que te estoy contando es algo que he vivido. No te estoy contando algo que sea teoría, ¿eh? Te estoy contando algo que he vivido con mis hijas. Que mi mujer y yo hemos vivido con nuestras hijas. Y quiero compartirte dos pasos prácticos que te van a ayudar a acelerar ese regreso de tus hijos al corazón del Padre. Apúntalos, por favor. El primero es este: vuelve a levantar un altar de profunda adoración en tu hogar. Si el tiempo te ha hecho dejar de orar profundamente, si el tiempo ha echado abajo ese altar de oración profunda que tenías levantado en tu casa, es tiempo de que vuelvas a edificarlo. Vuelve a levantar tu altar de oración profundo. Si el fuego se ha apagado en ti por el paso del tiempo, reactívalo. Enciéndelo de nuevo. Oro que esta palabra sea la chispa que encienda ese fuego para que levantes tu altar. Joel 2:13 dice: volved a mí de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. Y segundo paso, que te va a ayudar a acelerar ese proceso de que tus hijos vuelvan: profetiza vida sobre tus hijos con una fe renovada. Ezequiel 37:4 dice: profetiza sobre estos huesos secos. Yo me imagino a Ezequiel cuando Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos secos, y vio allí un campo inmenso lleno de huesos de personas que habían muerto hace tiempo. Y me pregunto, ¿qué había hecho Ezequiel sin fe? Ezequiel habría respondido: pero ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Que profetice vida sobre estas personas que llevan años muertos? Si nosotros usamos, escucha hermano, si usamos nuestro intelecto para tratar de traer a nuestros hijos de vuelta al corazón del Padre, no vamos a conseguir nada. Tenemos que usar la fe, hermanos, la fe, y profetizar sobre aquello que vemos y que parece que está muerto, porque aunque esté muerto, vivirá. Profetiza lo que tú crees imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Yo me iba a morir en 3 meses y aquí estoy, dándoos la vara. No hay nada imposible para Dios. Escúchalo bien, esto es una convicción profunda que hay en mi vida hoy. No hay nada imposible para Dios. Hoy por hoy no me da miedo de enfrentar lo que sea ni a quien sea, porque sé que nada es imposible para Él. Creo. Bueno, te dije dos
crea un ambiente donde tus hijos quieran volver. Escucha bien, esto es muy importante. Crea un ambiente donde tus hijos quieran volver, que tu casa sea un lugar de gracia, verdad y presencia de Dios. No de juicio y presión para ellos. No de juicio y presión para ellos. Que sea un lugar de gracia, verdad y presencia de Dios. Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos, está hablando del hijo pródigo, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió hacia él. Hay una forma en la que tú puedes correr hacia tus hijos, preparando en tu hogar y en tu vida un ambiente donde tus hijos quieran volver. Escúchame bien, por favor. El mundo deslumbra a nuestros hijos, pero no hay nada que deslumbre más que el propio Señor. No hay nada que brille más que el propio Señor. Y cuando nosotros somos capaces de crear en fe un ambiente donde nuestros hijos están viendo la presencia de Dios, te aseguro que por muy deslumbrados que estén del mundo, serán mucho más deslumbrados por la presencia de Dios y volverán a los brazos del Señor. ¿No lo crees? Te voy a contar un testimonio. Para los que están teniendo alguna dudilla, les voy a contar un testimonio. El testimonio de Mónica y Agustín. Mónica era una mujer cristiana del norte de África, conocida por su vida de oración y fe, y de lágrimas constantes por su hijo Agustín, quien durante muchos años vivió completamente alejado del Evangelio. Te va a sorprender quién es este Agustín, porque lo conoces, ¿eh? Agustín, aunque inteligente y brillante, abrazó una vida de pecado, orgullo intelectual y placeres mundanos, y fue profundamente influenciado por filosofías paganas como el maniqueísmo. Mónica oraba día y noche por su hijo. Muchas veces, en medio de su desesperación, se clavaba de rodillas en tierra suplicando a Dios por la salvación de Agustín, su hijo. Y durante años no vio ningún cambio en él, sino que parecía ir de mal en peor. Una vez acudió a un obispo para pedir consejo y ayuda. Y este le dijo unas palabras que se han hecho célebres. Mira las palabras de este obispo. No puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Mónica nunca dejó de creer que Dios actuaría, incluso cuando no tenía evidencias visibles. Finalmente, no te pierdas esto, tras 17 años de oración y ruego incesante, Agustín se convirtió radicalmente al Evangelio después de una experiencia profunda de convicción del Espíritu Santo. Fue bautizado y se convirtió en teólogo, uno de los más influyentes de la historia. ¿Sabéis quién era este Agustín? Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, el conocidísimo teólogo y pensador cristiano. Era un viva la vida. Pero 17 años de oración lo trajeron al corazón del Padre. Mónica murió después de ver el fruto de su oración, Mónica murió poco después de ver el fruto de su oración, pero su legado sigue vivo. Agustín escribió sobre su madre con profundo amor y gratitud y reconoció que su conversión fue, humanamente hablando, fruto de las oraciones de su madre. Escucha bien, hermano y hermana, escucha bien, por favor. No menosprecies tus lágrimas en oración por tus hijos, porque Dios no las desecha. Quiero decirte algo que yo he visto en visión. Lo he visto en visión. He visto como cada lágrima que derramamos en oración riega el corazón de Dios. ¿Escuchaste? Cada lágrima que derramamos en oración riega el corazón de Dios. No menosprecies tus lágrimas en oración por tus hijos, porque Dios no las desecha. Y mira, estos principios que te estoy compartiendo los puedes aplicar a cualquier otra
crisis que estés teniendo en la vida. Ahora, escucha bien esto, por favor. No se trata solo de que vuelvan. Se trata de preparar el terreno para que se queden. Porque de nada servirá si vuelven, pero al poco tiempo se vuelven a ir. Se trata de preparar el terreno para que se queden. Muchos hijos han vuelto y se han vuelto a ir nuevamente porque no encontraron raíces en el ambiente familiar o comunitario. Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hermanos, la fe no es una doctrina, es una llama que se transmite con ternura, con ejemplo, con conversaciones intencionales. John Wesley dijo algo tremendo: la fe se transmite más por el fuego que por la doctrina. Que tus hijos vean el fuego en tus ojos, que huelan la fragancia del cielo en tu vida, que encuentren a Dios antes que escucharte hablar de Él. Te comparto 6 tips ahora basados en esta frase de John Wesley para hacer las 4 cosas que John Wesley dice en esta frase. Las 4 cosas que John Wesley dice en esta frase son: 1, transmitir la fe, una fe encendida, llena de fuego. 2, hacerles ver el fuego del Espíritu Santo a tus hijos en ti. 3, que puedan oler la fragancia del cielo en tu vida. Y 4, que vean y encuentren a Dios en ti antes de que les hables de Él. El primer tip: crea una atmósfera espiritual en tu hogar. Ya te lo he dicho antes. Construye un ambiente donde Dios sea el centro de tu hogar. Usa y escucha exclusivamente música cristiana que exalte a Dios. Mantén conversaciones sobre la fe durante las comidas con ellos. Pon frases bíblicas en tus paredes. Mantén una actitud de gratitud constante. Y el resultado va a ser que tus hijos se acostumbrarán a oler esa fragancia de Dios, de la presencia de Dios en tu casa y en tu vida. Segundo tip: escúchalos con amor, no solo les enseñes. Muchos hijos se alejan porque se sienten predicados, pero nunca escuchados. Haz preguntas abiertas cuando hables con ellos. Escucha sin interrumpir. Valida sus emociones y luego, con sabiduría y discernimiento, guíales. El resultado será que el amor creará puentes donde la imposición construye muros. Tip número 3. Ora por ellos y con ellos. No basta con orar a escondidas. Que tus hijos te escuchen clamar por ellos con amor, no con condenación. Y aunque ya sean mayores, sean hombres o mujeres, que te escuchen orar de este modo por ellos. Interactúa con ellos. Puedes decirle, por ejemplo, un día: ¿te puedo bendecir antes de que salgas, hijo? No importa si tiene 30 años, no te va a decir que no. O le puedes decir: ¿te gustaría que orásemos antes de irnos a la cama juntos? El resultado de esto es que la oración compartida crea lazos espirituales que impactan profundamente. Cuarto tip: sé constante, no perfecto. Lo que transforma no es la perfección, sino la perseverancia humilde. Cuando te equivoques, pídele perdón a tu hijo. Muéstrale que la gracia también te transforma a ti. Como resultado, verán que la fe cristiana no es una fachada, sino un proceso de vida real. Lo estarán viendo en ti, ese proceso. Quinto, ámalos incluso cuando digas: le daría un pescozón ahora mismo. El amor incondicional rompe todas las defensas. Cuando fallen, que no encuentren sermones, sino abrazos y perdón. Cuando pequen, que no escuchen juicio, sino llanto de oración.
Eso es lo que el Padre hace con nosotros. ¿Acaso no es lo que Dios hace contigo? ¿Acaso no es lo que el Padre hace contigo? Y así, de esta manera, el hijo pródigo vuelve a casa. Y 6, el sexto tip y último. Invítalos a caminar contigo en tu vida espiritual. No solo que vengan a la iglesia, involúcralos en tu vida devocional. Involúcralos en tu proyecto de servicio. Involúcralos en ayuno, en una visita a alguien necesitado. ¿Podrías decir un día, me acompañas que voy a llevar comida a esta familia que está necesitada? El resultado va a ser que la fe encarnada en actos cotidianos va a crear un discipulado invisible pero poderoso. Amados, hoy como iglesia, como familia, tenemos que levantarnos en clamor por nuestros hijos. Porque tenemos a un Dios poderoso y amoroso, que está profundamente tocado en su corazón, como lo estás tú, por tus hijos que se han alejado. Hoy es un día en el que tenemos que tomar esta carga y ponerla en nuestro altar a los pies del Señor. Hoy es un día en el que tenemos que responder a lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que responder a esta ola de gracia que Dios ha levantado. Hay una ola de gracia que Dios ha levantado para que nuestros hijos vuelvan al corazón del Padre. Y tenemos que ser capaces de ver esa ola, y tenemos que ser capaces de subir a esa ola. No puedes dejarla pasar, porque si la dejas pasar, te estarás equivocando. ¿Podemos ponernos en pie, por favor?